Hola, buenas noches, estimados estudiantes. Bien, la idea de este video tutorial, más o menos trabajaremos unos 15, 20 minutos. La idea es darles a ustedes unas bases, digamos, superficiales realmente de lo que sería una segmentación de mercado por diferentes formas de comportamiento y psicología, ¿no? La segmentación, el propósito principal de la segmentación es crear valor. El tema de crear valor lo hemos discutido bastante, es la forma como nosotros entregamos un producto que realmente responde a las necesidades del cliente. Si nosotros hiciéramos un mismo producto para mucha gente, pues estarían básicamente pues en descontento porque lo que esperan muchas personas de ese mismo producto va a ser diferente. Tienen diferentes formas de uso, diferentes formas de percibirlo, de usarlo, etcétera. Entonces, por eso es el propósito de la segmentación, para poder decir este grupo de clientes cómo se comporta, qué espera el producto, cómo lo quiere, cómo lo usa, etcétera. Eh, entonces nosotros vamos a tener varios niveles de segmentación. Si nosotros seguimos detallando y detallando el nivel de comportamiento de cada persona, el nivel de lo que quiere cada persona, vamos a tener a la final una segmentación uno a uno. O sea, un mismo producto va a responder a las necesidades de una sola persona o de un solo cliente, no más. Entonces, pues digamos, esto va a ser muy desventajoso para algunos tipos de productos, empresas, de pronto otras no. Por ejemplo, empresas de servicios que hacen diseños o que hacen estudios, consultas, asesorías relativas a una cosa muy específica. Sería un ejemplo de uno a uno, de un mercado que se segmenta tanto que solamente el producto que se genere responde solamente a la necesidad de ese cliente. ¿Ya? Pero si nosotros tratamos de agruparlos por grupos de clientes y a medida que la cantidad de clientes aumenta, pues es más fácil tener un grupo de clientes y no un cliente específico. Entonces esa es también la otra razón de la segmentación, poder nosotros manejar un nivel de producción un poco eh, más flexible para poder responder de manera oportuna a esas necesidades. Entonces esa sería como la segunda justificación de la segmentación. Nosotros habíamos hablado de que hay cinco formas, perdón, de segmentar. La primera y la segunda, que son la demográfica y la geográfica, son realmente segmentaciones no muy usadas, o bueno, yo realmente digo que no muy detalladas, pero sí se usan por, digamos, hacer la forma de segmentación inicial o presegmentación, lo llamaría yo. Se haría de una forma demográfica y geográfica. ¿Por qué no es algo muy preciso o es algo que de pronto no me puedo yo confiar de los datos resultantes de ese tipo de segmentación? Porque se hace básicamente con fuentes secundarias. La parte demográfica y geográfica, yo utilizo los datos del DANE, los datos de las cámaras de comercio, etcétera, y no me daría un detalle pues de lo que podría ser lo que quiere el cliente. En cambio estos tres sí. Entonces vamos a centrarnos un poco en el tema de la segmentación por comportamientos, por costos, beneficios y por la parte psicográfica. Ya habíamos hablado de qué trata cada uno, hay suficiente literatura en internet de lo que significa cada una, entonces vamos de una vez un poco al detalle, ¿no? Lo que yo les voy a mostrar ahorita es algo que de verdad fue realizado por nosotros hace unos años. Fue una encuesta que hicimos a nivel de ciclovía de Bucaramanga y que se hizo con unos productos que ya estaban fabricados. La idea pues era hacer una encuesta exploratoria de los clientes para saber qué piensan acerca del producto, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus posibles usos, sus probables usos y saber de pronto también una parte del costo en cuanto a si lo quieren alquilar o si lo quieren adquirir comprado. Entonces ahí estamos nosotros haciendo la encuesta con los vehículos, mirando niveles de percepción, etcétera. Fue algo muy exploratorio, algo muy no cuantitativo, algo más bien cualitativo. Aquí está nuestro profesor de la UIS colaborándonos aquí en este tema, la parte técnica, y ahí estamos nosotros tomando encuestas, aquí estoy yo, tratando de mirar las percepciones del cliente, en fin.
Bueno, esto lo hicimos nosotros y el año pasado hicimos también otras encuestas. Básicamente lo que hicimos fue este trabajo en Excel. Entonces, esta es como la parte ya del detalle de la encuesta, lo que fue, cuáles son las preguntas, cuáles fueron, digamos, las aplicaciones o cuáles serían las aplicaciones que la utilizaría y cuánto es el costo y digamos, el costo por hora o el costo por compra o alquiler. Bueno, los resultados uno normalmente tabula esto así, entonces lo hace y tabula y uno saca los famosos diagramas de torticas y dice uno esto está bien, está positivo, está muy bien, la mayoría dice que sí, la mayoría dice no, pero no, esta información no me ayuda a definir si yo puedo, por ejemplo, utilizar algún vehículo para gente de estratos altos y otro vehículo para gente un poco más pobre, o pronto la gente que sea de menos estratos tendrá la inclinación a alquilarlo en vez de comprarlo, por ejemplo. Son cosas que hay que deducir. Entonces aquí en esta hoja lo que hice fue limpiar esa información, fue como extraer la información de la encuesta, limpiarla y volverla un poquito más ordenada para poderla trabajar. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de las unidades o de las escalas. Esta sería una escala tipo razón, la edad, que tiene un cero común para todos, que es la fecha o el día de nacimiento. Esa sería una variable categórica nominal de tipo dicotómico. Dicotómico porque está masculino o femenino. Estrato sería una variable ordinal porque me ordena los de menos estrato, digamos, menos ingresos con los de mayor ingreso. Estas serían variables categóricas también. Estas, recordemos que en uno es un sí y cero es un no para poderlo utilizar mejor con el software. La frecuencia sería una variable de tipo razón. Cero veces es que no lo utiliza, no querría utilizarlo ninguna vez a la semana. Entonces es una variable de tipo razón. Estos vuelven a ser categóricas nominales dicotómicas y esta sería también unas de razón. Sería cuando 0 pesos pues es algo que es común para todos. ¿Okay? Bueno, entonces esta información lo que vamos a hacer es copiarla. Son más o menos 60 y... ¿qué? Serían más o menos 56 encuestados, ya quitando algunos valores que no vamos a utilizar. Y vamos a colocarlo en el software estadístico. Recuerden que esta primera fila es el nombre de la columna, la segunda fila sería el nombre de la variable que yo estoy utilizando y aquí a partir de la fila 1 serían los datos. Entonces control B y ahí ya tengo la información. Tengo que cerciorarme de que la información que realmente quiero que sea numérica pues no tenga aquí una T. Esa T significa que es de tipo texto, entonces no sería de pronto muy útil. El de tipo texto sería más bien como algo para clasificar, ¿no? ¿Okay? Bueno, de esta información yo tengo que escoger dos variables. Bueno, realmente lo puedo hacer con más variables, pero para este ejercicio que vamos a hacer ahorita lo voy a hacer solamente con dos variables porque es más fácil para poderlo analizar. Entonces yo voy a escoger dos variables de las cuales respondan más a lo que sería el comportamiento del cliente para el uso de esos vehículos. Entonces lo que yo pues definí inicialmente que la edad y el precio de compra iban a ser las variables con las cuales yo me voy a casar en este momento para poder hacer la segmentación. Claro, yo lo puedo hacer con más variables, puedo segmentar con 3 4 5 variables, pero ya se vuelve un poquito más difícil el análisis porque ya una gráfica en 3D o en 4D ya sería algo un poco más complejo de manejar. Entonces manejarlo con dos variables pues sería algo sencillo. Y el resto de variables me serviría para inferir otras cosas de la población. Entonces vamos a hacer ese pequeño ejercicio. Inicialmente entonces, bueno, voy a colocar edad y voy a colocar precio de compra. Vamos a colocarle estadísticas, gráfica de dispersión de modo simple, gráfica de dispersión de modo simple, colocando como en el eje de las X la edad y en el eje de las Y el precio de compra. Vamos a darle a aceptar. Entonces ahí está nuestro scatter plot, es la gráfica de dispersión. No sabemos muy bien cómo se podía segmentar esto, no sé.
probablemente estos van a ser un clúster, no sé, o por acá va a ser un clúster, acá de pronto veo otro clúster, acá otro clúster, bueno, no sé, en fin, hay muchas formas, pero para eso acudimos a este tipo de herramientas de software para poder saber cuáles distancias están más conglomeradas en un solo punto para poder formar un clúster. Lo que vamos a hacer ahorita es hacer un dendrograma. El dendrograma ustedes saben que es el diagrama de árbol y tallos que aprendimos en clase para poder realizar para poder deducir de pronto inicialmente la cantidad de clúster que podía tener eso. Vamos a decirle conglomerados por observaciones. Mis dos variables son edad y compra y vamos a darle un método de linkaje o un método de vinculación de tipo WART. Acuérdense que dentro de las diapositivas habíamos hablado que hay diferentes métodos de linkaje. Bueno, aquí está la parte teórica, aquí está la parte teórica y aquí está las formas de segmentación más comunes. Vamos a hablar que la forma de segmentación más comunes es el promedio del tipo WART y esas serían varias formas, métodos jerárquicos. Los no jerárquicos serían el CAMINS, que es una herramienta que vamos a utilizar ahorita, que es cuando me dan a priori el número de segmentos. Entonces yo lo que normalmente hago es hacer primero un dendrograma, ¿sí? Para poder establecer cuántos clústeres podría tener esa segmentación. Entonces vamos a decirle que estandarice variables. Recuerden cuál es la razón de estandarizar variables, es colocar los datos adimensionales, o sea que esto no tenga ninguna unidad, porque de esta manera me van a garantizar que independientemente de las unidades que yo utilice, eso se va a mantener de la misma forma, el dendrograma va a salir igual, ¿okay? Bueno, aquí mostrar dendrograma le puedo decir de pronto que me coloque unas etiquetas acá, pero no la tengo, entonces no la voy a utilizar. Le voy a aceptar y ahí tengo el dendrograma. Entonces, nosotros podríamos trabajar con un nivel de similitud alto o un nivel de similitud cada vez más bajo. Obviamente, entre más arriba esté, van a haber menos clústeres. Entonces yo voy a decir, bueno, si yo parto con este nivel de similitud, estaría haciendo 1, 2, 3, 4, 5 clústeres. Esto sería, si yo parto por acá, disculpen, Bucaramanga está complicado hoy viernes, parto por acá serían 3 clústeres y si parto por acá el nivel de segmentación serían 2 clústeres. Eso depende de la cantidad de patas, pues, se llaman patas por lo cual por donde yo corte, entonces ahí se sacaría el número de clúster. Yo lo haría mirando acá o por 5 clúster o por 3 clúster que estaría como por acá. Si 2 ya es demasiado grueso, entonces me parece que 3 clúster sería una buena decisión para dividir esa segmentación. Bueno, el tema de ahorita es, vamos a empezar a asignar las variables categóricas nominales para poder clasificar cada observación. Esto es una observación, esto es otra observación, para que cada observación vaya a cada clúster. Entonces vamos a colocarle acá una columna que se llama clúster o conglomerado o grupo, como quieran llamarlo, y vamos a utilizar el comando de CAMINS. El conglomerado K-media lo que me hace es, acuérdense que es un método no jerárquico, que me implica saber de una vez cuántos clústeres voy a trabajar. Entonces voy a colocar que las variables de mi segmentación son edad y compra y que vamos a trabajar con 3 segmentaciones, con 3 clústeres. Vamos a decirle estandarizar variables, ya saben por qué. Vamos a decirle que en el almacenamiento me coloque la columna clúster como una variable donde yo voy a almacenar en qué clúster está cada observación. Voy a aceptar y ahí ya está. Entonces ahí ya asigné a cada una de las observaciones, asigné un clúster. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es hacer la misma gráfica de dispersión, pero vamos a hacerla por grupos, porque ya tenemos los grupos de clúster. Vamos a hacerla por grupos. La edad, clúster no, la compra, el precio de compra, pero que las variables categóricas sean el clúster. Aceptar. Y este sería el resultado de la segmentación. Si lo comparamos con la gráfica inicial,
la gráfica inicial de dispersión. Bueno, las dos gráficas son muy parecidas, aquí ya están clasificados por clúster. Entonces yo puedo decir que una segmentación, podría decir que es una segmentación de edad de 10, bueno, no sé, de tantos años pequeños a más o menos 33 años, pero compran bicicletas o vehículos baratos. Y sería otra segmentación un poco más de edad y tienden a ser más poquitos, porque miren que aquí hay como un vacío, y tienden a comprar también bicicletas de, bueno, no digo que baratas, pero de mediana gama, podríamos decirlo. Y una segmentación mucho más eh, diferenciada sería gente de casi todas las edades, pero que compran bicicletas o vehículos muy costosos. ¿Sí? Esa sería la utilidad de hacer la segmentación, empezar a inferir cosas del comportamiento. Ya teniendo esta categorización de los clústeres, entonces yo puedo seguir trabajando y haciendo inferencias. No sé, por ejemplo, yo quisiera decir o si quisiera saber los rangos de precios en los cuales están sometidos cada clúster. Entonces para eso puedo utilizar una gráfica de caja ordenadas por grupos. Entonces yo voy a decirle que me bote los rangos de compra entre cada clúster. Esa es la variable categórica nominal que me diferencia el clúster 1 al clúster 2 al clúster 3. Digo aceptar y ahí podría decir que por ejemplo, el clúster 1 trabaja con poco, digamos, con poco valor de precio, pues de precio de compra, lo mismo que el clúster 2, y el clúster 3 sí trabajaría con más. Esa sería la de conclusión de esta información. Aquí pues el valor, estos asteriscos ya lo veremos de pronto más adelante, pero eso es estadística básica. Cuando yo tengo esos asteriscos son datos boleados, probablemente estos de clúster 1 son dos datos boleados que hay en una coordenada de y, o sea, estos serían de pronto estos datos, ¿m? Que están boleados fuera de la normalidad de este clúster, pero no pasa nada, no quiere decir, eso se llaman datos raros, no pasa nada. Eh, Vamos a decir, por ejemplo, que haga una gráfica de caja también con grupos de clúster, pero ahora yo no lo quiero por compra, sino por edad. Entonces serían los rangos de edad en los cuales cada grupo de clúster está. Entonces, clúster 1 estaría con alta edad, ¿sí? Entre aquí lo bota, entonces paso el mouse por encima y me dice entre 34 y bueno, 31 y 59 años. Entonces esa sería como la conclusión de esa parte. El clúster 2 también tiene unos bigotes, pero son más abajo en edad, y el clúster 3 estaría manejando un amplio rango de edad, pero son muy pocos, no les aparecen los bigotes, no hay datos suficientes para graficar los bigotes. Yo puedo aquí empezar a hacer muchas gráficas para inferir cosas. Por ejemplo, una cosa importante, ¿cuánto sería o la frecuencia de cada clúster, la frecuencia de uso de cada uno los de los clústeres, en qué frecuencia de uso a la semana de cada clúster? Eso sería interesante saberlo. Por ejemplo, yo puedo utilizar, bueno, puede ser una gráfica de caja, pero algo que me realice el conteo de la frecuencia. Entonces puede hacer una gráfica de histograma o una gráfica de puntos. También lo voy a ordenarlo por grupos. Voy a decirle la frecuencia de uso semanal versus el clúster. Okay, aceptar. Y aquí puedo decir cositas. Por ejemplo, el clúster 1 lo utilizarían muy pocas veces a la semana, probablemente una y dos veces a la semana. El clúster 2 es un poco más gomoso, ¿sí? Son gente joven, pero tendría la tendencia a utilizarlo más veces a la semana. Y el clúster 3, son estos de acá, lo utilizaría en promedio más o menos entre 3 y 4 veces. A estos tendría que apuntarle yo también porque con un producto muy específico, porque el modo de uso es diferente. Fíjense que estos solamente lo utilizarían una vez por semana. Estos requerirían de pronto los vehículos un poco más de servicios de mantenimiento, por ejemplo. Entonces, esta es como la breve introducción de cómo se haría un análisis de clúster utilizando la herramienta de meditar. Bueno muchachos, espero que les haya servido. Muchas gracias.